verdad un honor participar con ustedes en esta presentación de Marcelo, del libro de Marcelo, Putin, la invasión a Ucrania, la amenaza contra toda la humanidad. Es un libro que he tenido la oportunidad de ver y leer. No lo he acabado, pero se me hace muy interesante. Creo que es una lectura obligada para entender exactamente el porqué de esta guerra y hacia dónde va. Claro, habrá personas que no estén de acuerdo con lo que dijo Marcelo, sobre todo los rusos, ¿verdad? Pero por lo pronto sí retrata con datos, con declaraciones, con historia y con noticias, como la que me tocó a mí pues cubrir durante 7 semanas allá en Ucrania, y sí retrata un poco lo que está pasando, no un poco, más bien bastante lo que está pasando justamente en esa región del mundo, que como dice Marcelo, felicidades Marcelo, sí es una amenaza para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Ucrania es un país muy importante, de entrada es el granero del mundo, y pues simplemente con el tema de la alimentación, ya no hablemos del gas y todo lo demás, la alimentación pues creo que sí está repercutiendo en buena parte del planeta. Me tocó estar en Ucrania 7 semanas. Nosotros llegamos a Ucrania vía Rumania, llegamos justamente a la frontera de Ucrania con Rumania, y cuando llegamos nos tocó ver exactamente pues el drama que estaba viviendo toda la gente, porque para mí esta guerra, la verdad es que es difícil entender el por qué, porque hay mucha gente que dice que los rusos tienen razón, están preocupados. La misma historia de Rusia, antes de la Unión Soviética y antes Rusia, pues siempre han estado preocupados porque sean invadidos por parte de ejércitos extranjeros. Y bueno, pues creo que el proceder de Putin en un principio tiene que ver prácticamente con eso. Les pasó con Napoleón y luego con la Alemania nazi. Y bueno, pues ahora pues obviamente no estaba muy de acuerdo en que Ucrania perteneciera a la OTAN, porque el señor Putin siente una amenaza de la OTAN y de los países europeos y del propio Estados Unidos a que pueda ser atacado en las puertas de su territorio. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pues también los rusos tienen razón. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es, y lo que me tocó ver es que quienes están siendo los sacrificados, quienes están perdiendo todo, absolutamente todo, son los civiles. Desde que llegamos a Rumania, a esa frontera de Siret, además en un momento pues muy complicado, porque además de las bajas temperaturas, las nevadas tremendas en esa parte del mundo, pues en febrero, en marzo, las nevadas son tremendas y las temperaturas pues superan los 15 grados bajo cero y la sensación térmica es terrible, pero aún así muchísima gente huyendo de esa horripilante guerra, de esa invasión. El 24 de febrero comenzó todo esto, yo llegué una semana después a esa frontera. Debo de confesarles que no teníamos ni Constantino Arizmendi, ni Gabriel Tinoco, ni su servidor, que fuimos los enviados especiales de N+, y de Televisa para cubrir este conflicto. No teníamos la visa. ¿Por qué? Porque en la Embajada de México, en la Embajada de Ucrania en México, pues no nos pudieron dar la visa porque se había caído el sistema. Entonces, pues decidimos lanzarnos para allá. Fue complicado. De hecho, lo intentamos en 3 ocasiones. La primera, ya habíamos pasado la frontera, la raya divisoria, y pues ya pensamos que ya habíamos estado adentro, pero nos regresaron, y con toda la razón del mundo, porque no teníamos la visa. Lo intentamos una segunda vez, tampoco nos dejaron pasar, y la tercera vez ya nos dejaron entrar, porque entramos con una organización que se llama REMAR, que es una ONG que ayuda pues a refugiados en todo el mundo. Ha estado en Siria, ha estado en Irak, ha estado en varias partes del mundo, incluso aquí en México también tiene una presencia importante. Y gracias a esta ONG pues pudimos entrar como ayuda humanitaria, no como periodistas. Y una vez adentro, pues ya fue como nos fuimos adentrando poco a poco al territorio de Ucrania. Primero estuvimos en Chervinitz, que ahí Marcelo narra muy bien lo que nos tocó ver. No nos tocó ver en ese momento en la ciudad un conflicto armado, es decir, la gente estaba en las calles, los restaurantes estaban abiertos, las tiendas estaban abiertos, el transporte público funcionaba, pero sí se sentía mucho temor. ¿Por qué? Porque mucha gente que había huido de otras partes de Ucrania, por ejemplo de Kiev, de Odessa, de Kharkov, de muchas ciudades que han sido blancos de tremendos ataques, huyeron hacia esa ciudad que está a 60 kilómetros de Rumania,
y ahí pues se quedaron porque no tenían ninguna intención de abandonar el país. Pero como les decía, me tocó estar en esa frontera y estuve 2 semanas, 1 semana y media en esa frontera, y ahí pues pues ahora sí que nos humanizamos, ahora sí que ahí nos tocó ver el sufrimiento de la gente. Era un éxodo tremendo de miles y miles de personas, las 24 horas del día, mujeres, sobre todo mujeres y niños y adultos mayores abandonando esa frontera caminando a pesar de las inclemencias del tiempo. Estuvieron en esa frontera más de 14 horas. Para llegar a esa frontera tuvieron que pues transitar por carreteras que estaban llenas pues de retenes y todo esto, y además no había combustible, y de un día para otro los ucranianos tuvieron que cambiar su vida. Es decir, el señor Putin aquel 24 de febrero sorprendió al mundo, a pesar de que ya se venía hablando de que él iba a comenzar con una operación militar, como él la mencionó en un principio. Un día antes de aquel 24, pues mucha gente en Kiev ni siquiera tenía pensado que al día siguiente tenía que abandonar su ciudad, que tenía que dejar a su familia. En el caso de los hombres, eso también fue una cosa que nos ayudó muchísimo a entender este conflicto. Los hombres se tuvieron que quedar porque había una ley marcial en Ucrania, hay una ley marcial en donde los hombres de entre 18 y 60 años no pueden abandonar el país. Entonces en esa frontera sí nos tocó ver ese sufrimiento y esa despedida de muchísima gente caminando, mujeres cargando niños en brazos, a pesar de las inclemencias del tiempo, o con carriolas, cruzar esa frontera, y de alguna manera cuando la cruzaban pues sí se veía incluso hasta una sonrisa, y uno pensaba, ¿por qué una sonrisa? Pues porque estaban abandonando los horrores de la guerra. Pero al mismo tiempo, 100 metros a la distancia, rumbo a Ucrania, veían a sus maridos o a sus hermanos o a sus primos o a quien los acompañó hasta la frontera despedirse, y además despedirse sin saber, por un lado, a dónde van a ir, quién los va a recibir, cómo van a vivir y durante cuánto tiempo, porque lo que sí era un hecho y era un denominador común es de que todos quieren regresar a Ucrania. Pero por el otro lado, pues está la vida de por medio, ¿no? Porque pues, es la guerra. Nosotros cuando llegamos a la frontera pensábamos que la guerra estaba justamente atravesando esa raya divisoria entre Rumania y Ucrania, lo cual no fue cierto. Llegamos a Chervinitz, no pasaba absolutamente nada. En ese primer intento que llegamos hasta Chervinitz, pues sí nos tocó ver desabasto de alimentos en los supermercados por la desesperación de la gente, pues de conseguir víveres para subsistir. Nos tocó ver eso de los búnkeres construidos. Chervinitz es una ciudad maravillosa, una ciudad construida durante el Imperio Austrohúngaro, y además pues abajo hay una serie, es como un queso gruyere, hay una serie de búnkeres, son más de 300, y ahí esos búnkeres fueron construidos en la Primera Guerra Mundial o antes de la Primera Guerra Mundial, incluso durante la Revolución Bolchevique, y luego en la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi, fueron ocupados por los abuelos que ahora están viviendo esta maldita guerra. Entonces, pues todo lo que vivimos ahí en esa primera parte de Ucrania fue muy importante para poder contar lo que estábamos tratando de contar, porque lo que más nos interesa a nosotros como periodistas, y he leído con atención todo lo que escribió Marcelo sobre la cobertura y todo esto, lo que nos interesa a nosotros no es tanto decir quién tiene razón o quién no tiene razón, porque ustedes saben que durante un conflicto armado, pues más que información hay propaganda, y tanto un bando como el otro, pues te van a decir una bola de cosas que a veces pues ni siquiera son ciertas, ¿no? Pero lo que sí nos interesaba mucho a nosotros era contar esas historias de la gente que está padeciendo esta maldita guerra y las consecuencias, como dice Marcelo, que va a tener para el resto de la humanidad. Muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. No sé si quisieras continuar a hacer una reflexión final. Sí, claro, por supuesto, Denise, ¿no? Y muchas gracias, y de verdad, insisto, qué honor. Marcelo, felicidades. Denise, de verdad que me contemples en este programa. Saludos a todos los panelistas. Mi querido Manuel, te quiero muchísimo. Manuel Díaz es una persona que admiro mucho, y pues siempre ha sido muy cercano a mis hijos, a mi familia, y bueno, pues estar aquí con él para mí es un honor. Pero sí, déjenme decirles que leyendo el libro de Marcelo, que de verdad tiene unos datos muy importantes, tiene un
contexto muy importante. Habla incluso, y tú vas a hablar de eso, Denise, de la participación, por ejemplo, de la Iglesia Católica. También habla de la participación de la Iglesia Cristiana rusa, que también juega un papel importantísimo en todo esto. Ustedes saben que allá en Ucrania pues no son católicos, son cristianos ortodoxos, y juegan un papel bien importante. Pero bueno, en cuanto a mi experiencia, ya una vez yo llegué hasta Kiev y luego me fui a Irpin, que ahí pues fuimos los primeros que nos tocó hablar en este conflicto armado de crímenes de guerra, porque hasta ese día nadie había hablado de eso. Nos tocó llegar a Irpin, que es una población que está como a 40 kilómetros al norte de Kiev, y bueno, pues ahí nos tocó ver cómo ciudadanos civiles, hombres y mujeres, fueron masacrados, estaban atados, fueron torturados, fueron mutilados. Y bueno, son crímenes de guerra, porque ahí son personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto. Y eso fue justamente cuando el ejército ruso se replegó del norte de Kiev. Recuerden ustedes que Putin quería hacerse de Kiev en los primeros días. De hecho, Marcelo lo describe muy bien en el libro también, de los errores de Putin. Putin no pudo hacerse de Ucrania como lo tenía pensado. Todos pensábamos que iba a masacrar a Ucrania, que luego lo iba a tener el control, pero no sucedió así. La primera gran derrota fue ese repliegue del norte de la ciudad, de la capital de Kiev. El centro de la capital, donde estaba Zelensky, acuérdense que el objetivo era matar a Zelensky. No pudieron matar a Zelensky. Zelensky se ha movido de una forma, dicen, extraordinaria, porque además de ser una persona que maneja muy bien los medios de comunicación, pues ha tenido una conexión con Occidente muy importante. Y bueno, pues el hecho de que se replegaron los rusos, pues se habla de la primera gran derrota de Putin. Ahora, déjenme decirles también que el ejército ruso, por lo que a mí me tocó ver, pues en su mayoría está muy inoperante. Allí en Irpin, cuando fuimos testigos de esa masacre en contra de civiles, y luego al día siguiente fue en Bucha, y luego en Moroyanka, y luego en Hostomel, y luego en Mariupol, que quién sabe realmente qué es lo que está pasando en Mariupol, porque ahí la ocupación rusa pues ha sido desde el principio en el Donbass, en el y son los intereses de Putin por la salida al mar de Azov, el mar Negro y todo esto, pero ahí en Kiev sí me tocó ver cómo el ejército ruso pues era alimentado con comida caducada, es decir, les daban de comer comida echada a perder. Entonces eso habla pues de cómo los rusos no estaban tan motivados para hacer esta invasión. Es más, nadie estaba de acuerdo con esta invasión. Aquí el miedo es qué puede hacer el señor Putin con el armamento que sale del dedo índice, del botón famoso. Justo de las armas nucleares que tanto amenaza, ¿qué tanto se vive esa situación que nos refleja Marcelo Monjes en el libro sobre la amenaza nuclear de Putin? ¿Qué tanto se vive en esta región? Fíjate que sí se vive muchísimo, la gente tiene mucho miedo, y desde el principio, desde el primer día que nosotros estuvimos en Ucrania, todos hablaban de que la posibilidad de que este conflicto se extendiera a Europa, que fuera el inicio de la Tercera Guerra Mundial, de que participaran países europeos, la amenaza de Estados Unidos también. El tema de las sanciones obviamente ha repercutido mucho en la economía rusa y en la operación militar rusa, pero de la amenaza latente de que esto se puede extender, sí se puede extender, porque hasta dentro de misma Europa hay gobiernos y hay incluso hasta ejércitos que no están muy de acuerdo con el tema de la OTAN y la presencia de Estados Unidos. Sí se puede extender lo que está haciendo, por ejemplo, y también lo describe muy bien Marcelo, de Finlandia y Suecia. Creo que eso también para Rusia es muy preocupante, porque es la otra salida al mar, es el mar Báltico, y pues para salir de ahí pues tienen que pasar por territorio de la OTAN. La gente sí tiene mucho miedo, mucho miedo. ¿Y cuánto va a durar esto? Yo creo que va para largo. ¿Cómo se vive también el papel de la Unión Europea y particularmente Alemania con el gas, con este conducto del gas Nord Stream, que también nos plantea Marcelo
en su libro, donde están dejando solo a Ucrania y Alemania está tomando una postura particularmente, si no omisa, también de complicidad con Putin. Es que están bien preocupados los alemanes, porque acuérdate que, y no nada más Alemania, toda Europa, me acuerdo que los primeros días cuando estábamos en Rumania, que fue aquel anuncio que hizo el presidente Biden de castigar el petróleo y el gas ruso, al día siguiente las gasolineras en Rumania, en la frontera, todas hasta el 100 de gente desesperada tratando de conseguir algo de combustible porque decían que esto iba a subir muchísimo. Pero los alemanes están muy preocupados y el resto de Europa también, porque en buena medida dependen del gas ruso. El invierno es bien crudo en esa parte del mundo y en Europa también. Entonces, la señora Merkel, pues al desactivar las plantas nucleares por el tema de ecología y por el tema de seguridad, después de lo que pasó en el tsunami de Japón hace pues ya algunos años, pues desmanteló y apagó las plantas nucleares que daban pues el servicio de tanto de energía eléctrica como de gas y de calentamiento, vaya, para calentar los hogares y todo esto. Entonces, obviamente están bien preocupados y las cosas se tienen que manejar con pincitas, porque yo creo, y quiero preguntarles a ustedes que saben más que yo en esto, ¿qué es lo que va a suceder este invierno de continuar las cosas así, sin el gas ruso? De hecho, muchas apuestas es de que Putin está esperando que llegue el invierno justamente para debilitarlos por la falta de... Acuérdate que los rusos, perdón Denise que te interrumpa, los rusos han ganado sus dos guerras más importantes, o sus dos invasiones más importantes, la de Napoleón. Quien derrotó a Napoleón fue el invierno, y quien derrotó a Hitler fue el invierno. Así fue. Eduardo, ¿alguna reflexión final, tú que has estado ahí, y sobre todo esta situación tan compleja que Marcelo nos plantea en su libro, alguna reflexión final que tú quisieras hacer relacionada también con lo que bien nos expone Marcelo? Sí, por supuesto. Antes que nada, Denise, gracias, Marcelo, felicidades, porque Marcelo, pues ahora sí que, y me sorprendes, Marcelo, porque no van ni 100 días, se van a cumplir dentro de 2 días los 100 días y ya tienes todo este compendio del por qué esta guerra, y creo que, insisto, es una lectura obligada para entender por dónde va y a dónde va. Y hay una parte bien importante ahí en el libro que menciona él, de las diferencias de la guerra en Irak, que también me tocó cubrir a mí en el 2003, y esta guerra en el 2022 en Ucrania. En aquella guerra de Irak, Estados Unidos le tomó 28 días para acabar con el gobierno de Saddam Hussein, que en aquel entonces decían que era el ejército más numeroso del mundo, pero la verdad es que Saddam Hussein se quedó solo, su economía estaba pulverizada, no tenía con qué, el ejército también estaba desmotivado, pero estaba solo, a diferencia de lo que está pasando hoy en día con Zelensky y con Ucrania. Todo Occidente está con Zelensky y está con Ucrania y no está solo. ¿Por qué no pudieron tomar Kiev? Y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, en Irak, en Bagdad, a mí me tocó estar ese 20 de marzo, el día que comenzó esa invasión, cómo caían los misiles en todos los centros neurálgicos del gobierno de Saddam Hussein, y lo destrozaron en 28 días y se cayó el régimen de Saddam después de más de casi 30 años en el poder. Pero aquí los misiles, si bien cayeron en el norte de Kiev, en donde estaban los rusos, y destruyeron buena parte del norte de Kiev, y otras ciudades como Mariupol y Kharkov y todo esto, sí ha habido daños terribles y destrucción total, pero en Kiev había una cúpula virtual en donde se oían cómo iban a caer los misiles, se oía ¡pum! Así una explosión horrible, ¿no? De esas como las que escuchaba yo en Irak, pero la explosión, ¿saben dónde era? En el cielo. O sea, no caían, porque decían, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó? En el cielo. Entonces, el sistema de defensa ucraniano, la verdad es que ahí sí, y ahí pues no se ve otra cosa que la mano de la OTAN y de Estados Unidos. Y lo que dijo el presidente Biden ayer o antier, no recuerdo bien, en donde que provocó una reacción muy polarizada del gobierno de Putin, de que pues ahora sí les va a dar armas para atacar, porque lo que pide Zelensky son armas no tanto de defensa ya, sino de ataque, ¿no?
y ya Biden lo dijo ayer o antier que sí va a proporcionar ese tipo de armamento, y Putin ahí encolerizó y dijo, pues ahora sí va. El tema es el botón ese. Pues muchísimas gracias, en verdad, muy enriquecedor tu intervención, Eduardo, sobre todo que tú has estado ahí y nos muestras esta actividad que justamente coincide con el libro de Marcelo Monjes. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación.